Buen día, mi nombre es Edison Ortiz Chacón y vamos a hacer una profundización jurídica, un análisis jurídico frente a la sentencia C470 del 13 de junio del 2011, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, eh, impetrada por las ciudadanas Laura Urjuela Albarracín, Diana Estefanía Segura Castañeda y Sandra Lucía Tobar Reyes. Eh, Ellas presentaron ante esta corporación una demanda inconstitucional frente a los artículos 45, 47, 48 de la ley 1395 del 2010. Esta ley nace el 12 de julio de este 2010, en donde se adoptan las medidas en materia de descongestión judicial. Vamos a ahondarnos en el artículo 45, en donde pues citan brevemente que la demanda se puede interponer en el domicilio donde usted laboró, ¿cierto? En el domicilio donde usted laboró, eh, y en el domicilio donde usted se encuentra actualmente, su residencia, donde es actualmente. Entonces abre un debate jurídico porque le permite que quien decida la competencia pues sea el demandante. Aquí el debate jurídico es que viola de múltiples maneras pues derechos fundamentales. Decía las ciudadanas al momento de la sustentación de esta demanda. Principios como el de la igualdad, como el debido proceso, como el de la garantía, en donde ellas decían, bueno, voy a poner un ejemplo, en un proceso que realizamos en procesal laboral frente a Casimiro Casas. Casimiro Casas, él demanda a su empleador lácteos del doncello, pero Casimiro Casas al momento de demandarlo por un proceso ordinario laboral, él se encuentra viviendo en Curillo, ¿cierto? Y él sustenta de que hubo una terminación unilateral del contrato. Su residencia en su actualidad es en Curillo. El debate jurídico está es que él puede decidir en ese momento dónde se puede llevar el proceso. Si allá donde se encuentra el domicilio de la empresa donde él trabajó o en su domicilio actual de residencia en Curillo. El debate jurídico, claro, pues se presenta y es que ¿cómo va a ser esa defensa? El costo para el empleador en ese momento. Porque si él dice, yo quiero defenderme aquí en Curillo, pues ahí hay ciertos razonamientos que nos permiten identificar que hay una excesiva, ¿cierto? Es excesivo favorabilidad que tiene el trabajador, porque más adelante o durante la sentencia dice la Corte, ¿qué tan idóneo es esa norma para alcanzar el fin? Y dice, ¿cuál es el costo-beneficio? El costo del proceso, el del apoderado, el desplazamiento, la logística, el traslado, bueno, si haya que decretar unas pruebas, si se haya que practicar unas pruebas, cómo va a ser ese despacho, ¿cierto? Estando en Curillo, pero la empresa se encuentra en Doncello, ¿cierto que sí? ¿Quién la manejaría? Por ejemplo, para irnos a un caso concreto, en el Caquetá, eh, la manejaría entonces Belén de los Andaquíes, ¿cierto? Por territorialidad, ¿sí? Pero más sin embargo, mire el desplazamiento que tiene que hacer la defensa. Y la pregunta es, bueno, ¿y si de pronto él se le da por salir del departamento? Es una tremenda discusión jurídica que se encuentra porque, bueno, se tiene que defender el empleador en Cartagena de Indias, en Barranquilla,
Entonces, la Corte dice, bueno, la necesidad de la medida esta es indispensable para lograr el objetivo propuesto, que es la descongestión judicial, porque aquí hubo unos participantes que se pronunciaron en este proceso. Estaba el Ministerio del Interior, el del Interior y de Justicia, el de Protección Social, la misma Instituto Colombiano de Procesal también se pronunció, y este instituto de los que se pronunciaron fue el que dijo, venga, esto que están diciendo ellas, estos artículos 45, 47 y 48 se consideran inexequibles, es un exceso de favorabilidad que tiene el trabajador en su artículo 45, ¿cierto? Su artículo 47, él se refiere a que en ese artículo del 77 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la audiencia preliminar, si en esa audiencia preliminar se allegan, ojo con eso, si en esa audiencia preliminar se allegan de cierta manera los documentos y si así lo considere el juez decretar hechos ciertos, pues ahí se va a generar, dice la normatividad, un desembolso anticipado, dice la norma, que el juez podría determinar si él considera que al momento de esa audiencia preliminar se sustenta y se demuestre con esos documentos aportados que hay unos hechos ciertos e irrenunciables del trabajador, pues ahí se puede proferir una decisión ordenándole al demandado de que empiece a pagar esas pretensiones que se den por hechos ciertos. Entonces el debate jurídico consiste en que, bueno, ¿cómo será esa decisión? Porque no hay una línea jurisprudencial frente a eso. ¿Será un prejuzgamiento? ¿Cómo será eso? Porque en ese momento el juez más adelante no va a cambiar su decisión. Si el juez le reconoce en esa primera audiencia del 77 del Código Sustantivo del Trabajo, si él le reconoce a Casimiro Casas que realmente hubo un despido unilateral y que se dejó de percibir unos sueldos y que por favor se le pida al acto del doncello que empiece a pagar, pues ahí vamos a mirar. El debate jurídico consiste en cómo sería esa decisión, qué garantías, ¿cierto? Y la Corte Constitucional se pronuncia, bueno, ¿el debido proceso realmente se está generando? ¿Sí? ¿Realmente es necesario que esta normatividad legal esté por encima de la constitucional? Nunca, ¿cierto? No lo creo, no va a suceder. Y su artículo 48, en donde dice que solo podrán acceder a casación los procesos que estén por encima de los 220 salarios mínimos. Entonces, claro, pues ahí en esta sentencia, en la 470 del 2011, no se decide de inconstitucionalidad de este artículo, pero sí lo va a hacer más adelante la 372, la C372 del 2011, del 13 de mayo del 2011. Ella sí la considera inconstitucional porque dice que está violando ese acceso a la justicia de múltiples maneras. Significa que una persona que se esté ganando un salario, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no puede acceder a casación porque con la excusa que es por congestionar, con la excusa que se tiene muchos procesos, ¿cierto? Y que necesitamos descongestionar los despachos, entonces no se está garantizando acceso a la justicia. Todo lo que vimos en este análisis jurídico lo venimos desarrollando durante el periodo de la clase de procesal laboral. Vinimos viendo todas las etapas del proceso. Miramos aquí cómo la Corte Constitucional ya en su decisión considera que el test de proporcionalidad propuesto pues es totalmente desigual, ¿cierto que sí? En el tema de las cargas, que prevalece los derechos fundamentales y que prevalece la constitución política. ¿Listo? Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.